Bueno, buenas noches a todos y todas, o a todas y todos mejor. Eh, Hoy tenemos el gusto de escuchar al doctor Camilo Jácome, conocido de ustedes, ¿no? Miembro fundador de este grupo de aperturas, mm, que nos va a traer un tema absolutamente apasionante para los que somos sanesupeístas. Mm, eh, es un tema muy bello, poéticamente muy bello, literariamente, ¿no? Pero ante todo, yo diría filosóficamente y algo más, muchas cosas, ¿no? Que ya las veremos en esta presentación de Camilo, que sabemos va a ser muy profunda y muy seria, y que nos va a dar motivo de mucha posibilidad de discusión. Eh, Bueno, Cami, sin más preámbulos, te doy la palabra. Guillermo, muchas gracias. Eh, voy a pedirle a John que podamos compartir pantalla, John, para... Sí, señora, ya está habilitado, ya puede. Ok, Sí, está bien, Cami. ok. Bueno, pues buenas noches a todos. Mm, Les agradezco mucho pues, la puntualidad, la participación, eh, que como ustedes saben, pues hoy, para cerrar el octavo ciclo de conferencias sobre literatura y psicoanálisis, hemos escogido hacerlo con una presentación sobre un libro clásico escrito por Antoine de Saint-Exupéry en la primera mitad del siglo pasado, llamado El Principito. Sin embargo, la conferencia, si bien efectivamente es sobre El Principito, he decidido ponerle otro título que pienso que expresa mejor las ideas que quiero hoy transmitir. El título de la presentación entonces es el siguiente. La he llamado Realidad y Juego, el principio del Principito. ¿De acuerdo? Ustedes al final me dirán si efectivamente este nombre concuerda más que el anterior. Realidad y Juego es la expresión que decidió utilizar el psicoanalista inglés Donald Winnicott como título de uno de sus escritos más conocidos, y lo hizo para puntualizar ya al final de su vida en 1971 sus desarrollos conceptuales acerca de la forma en que los seres humanos crecemos, experimentamos y nos relacionamos con el mundo, examinando de manera particular la relación entre el juego y la realidad en el desarrollo humano. Winnicott señala en este libro, Realidad y Juego, muchos temas relevantes, pero enfatiza siempre que lo esencial en la existencia de cada persona, que lo más importante en ella es la posibilidad de estar vivo y sentirse real, cuestión que implica tener capacidad de jugar y de llevar una vida creativa. Según este autor, el principio fundamental de la experiencia es la capacidad del individuo para crear y experimentar la realidad. Este principio lo traigo yo a ustedes como la tesis principal de esta presentación, planteándolo en términos de que el juego es una forma fundamental de experimentar y crear la realidad. A través del juego, los individuos pueden explorar y comprender el mundo que los rodea
y desarrollar su capacidad para interactuar con la realidad de manera significativa. ¿No es esta, naturalmente, la idea inicial del psicoanálisis con relación a la entrada y aceptación de la realidad en el ser humano? En formulaciones sobre los dos principios del suceder psíquico de 1911, Freud muestra que el acceso a la realidad se lleva a cabo a través del paso paulatino del principio del placer al principio de realidad, en un proceso de adaptación del niño pequeño a la realidad externa, en donde poco a poco tiene en cuenta las consecuencias de sus acciones, va incrementando su capacidad de espera y logra así posponer la satisfacción inmediata a sus necesidades y sus deseos. La teoría de Winnicott sobre el principio fundamental de la experiencia tiene implicaciones importantes para la comprensión del acceso a la realidad, que va más allá de los dos principios del suceder psíquico, ya que permite enlazar el juego como lo esencial que la hace posible. En el caso de nuestra experiencia como lectores, en donde si podemos jugar con el texto que eventualmente leemos, podremos acceder a realidades propias y compartidas que eventualmente nos permiten conocernos más, reconocernos mejor, identificarnos y crecer. Esa, pienso hoy, puede ser la experiencia que muchos experimentamos con la lectura y relectura ocasional del cuento o novela corta que hoy nos atañe, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Y, abro comillas, entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el Principito, que se dio vuelta, pero no vio nada. Estoy acá, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres? Dijo el Principito. Eres muy lindo. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. Estoy tan triste. Cierro comillas. La pregunta por cómo, cuándo y por qué el juego se vuelve el protagonista de acceso a la realidad es necesaria y importante. Quisiera hacer al respecto algunos comentarios que creo tienen que ver con la continuación del diálogo, de este diálogo en el capítulo 21 entre el Principito y el zorro, luego de la invitación a jugar del primero al segundo. Abro comillas. Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el Principito. Pero después de reflexionar, agregó, ¿qué significa domesticar? No eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el Principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el Principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos. Y no te necesito y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Cierra comillas. A pesar del juego, a la par del juego y como una especie de desarrollo lateral integrado a él, quiero introducir el tema de la simbolización y la subjetivación que en el Principito, como siento que se nota en el pasaje anterior,
siempre está presente en forma de una actividad permanente de curiosidad y de expresión del llamado por Freud instinto, o mejor, pulsión epistemofílica. Mis observaciones en esta ocasión, entonces, las articularé en los siguientes 4 apartados. El primero lo he llamado el principio del principito. El segundo, la lectura como un juego. El tercero, los personajes y sus símbolos. Y el cuarto, jugar con el principito y el descubrimiento propio por identificación. Vamos entonces con la primera parte, el principio del principito. Me parece conveniente comenzar con una diferenciación entre 3 concepciones de principio. El primero, el principio como inicio del texto. El segundo, el principio como inicio del cuento. Y el tercero, el principio como concepto fundamental. Veamos pues la primera concepción, el principio como inicio del texto. El principio en términos del inicio del texto es la dedicatoria. En ella, el autor muestra de entrada el contraste entre 2 formas de ver el mundo con frecuencia dolorosamente contrarias, la del niño y la del adulto. Al parecer, la difícil convivencia de estas realidades lo hacen sentir culpable al autor ante los niños por dedicar el libro inicialmente a una persona grande, su amigo León Werth. Luego de justificar su disculpa y de recordar que, comillas, todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan, cierre comillas, corrige su dedicatoria con la formulación de una tercera realidad, cuando, comillas, dice a León Werth cuando era niño. Veamos ahora la segunda concepción de principio, el principio en términos del inicio del cuento. Este principio del inicio del cuento se da en los capítulos 1 y 2. En el primero se reitera la distinción que se da en los humanos acerca de la forma de ver el mundo en la infancia y la forma de cómo se ve en la adultez. Y esta distinción se presenta de manera alegórica a través del dibujo que hace el aviador protagonista cuando era niño y que para él corresponde a la imagen evocadora de recuerdos y emociones de una serpiente que se ha comido un elefante. Mientras que para los adultos, ese mismo dibujo se trata simplemente de un sombrero que no despierta ninguna emoción. En el capítulo 2, cuando se presenta por primera vez el principito ante el aviador accidentado, pidiéndole que le dibuje un cordero, el dibujo inicial de la infancia se convierte en el paso intermedio por medio del cual se entiende para que entre los dos puedan crear una nueva realidad que los satisface. La caja, dibujada por el aviador, que contiene efectivamente el cordero que el principito solicita. Esto me parece una belleza. Y ahora miremos la tercera concepción de principio que propongo. El principio en términos de concepto fundamental. Este principio, en términos de concepto fundamental, es el juego. A pesar de los variados recursos imaginativos y conceptuales. Perdón. A pesar de los variados recursos imaginativos y conceptuales de esta obra, el aspecto esencial que permanece relativamente presente en toda ella es el juego que se establece entre los 2 protagonistas principales con sus propias realidades, en donde, siguiendo a Winnicott, más que intentar entender el significado del juego, que también lo que interesa es el hecho mismo de jugar en sí. Como lo señala Javier de la Cruz Navas, un psicoanalista español,
en un excelente artículo que se puede consultar en internet llamado Un pensador que nos recuerda de qué se trata estar vivos. Lo que le interesa a Winnicott es la actividad de jugar, esto es, el movimiento que genera la acción de jugar, entendiéndolo como un hacer que conecta y posibilita el advenimiento a una nueva realidad. Así entonces, podemos visualizar que el juego de los protagonistas del cuento se sitúa como en un tercer espacio intermedio entre la realidad interna propia de cada uno y la realidad externa que le es el otro. En el capítulo 8 del libro Realidad y Juego de Winnicott llamado El lugar donde vivimos, Winnicott examina lo que llama el lugar en que nos encontramos cuando experimentamos el vivir, el lugar en que nos encontramos cuando experimentamos el vivir, y plantea tres posibles lugares no excluyentes, a saber, el primero, la realidad interior, íntima y personal, cuyo prototipo es la infancia imaginativa e intuitiva. En segundo lugar, la realidad exterior, cuyo modelo es la razón y la objetividad compartida con los demás. Y la tercera realidad es la realidad intermedia, en donde está el hacer del juego, la creatividad y la experiencia cultural. Lo que se puede observar es que se juega en la realidad intermedia, que tiene que ver con el concepto muy de Winnicott de espacio transicional, donde las ideas no se disputan, sino que más bien se comparten en una actividad con reglas de juego que no son ni laxas ni particularmente rígidas o mecánicas, puesto que si se vuelven así, se puede afectar la capacidad de jugar, impidiendo a los participantes la posibilidad de sorprenderse a sí mismos. Como señala Pontalis, el psicoanalista francés, en el prólogo de Realidad y Juego, Winnicott distingue dos tipos de juego. El juego libre, improvisado, o mejor, el jugar, en inglés play, que está librado a la idiosincrasia del jugador, y el juego con normas o reglado, el game, con los que también nos impacta el Principito cuando nos cuenta el aviador en el pasaje final del primer capítulo que cuando quería saber si una persona adulta era verdaderamente comprensiva, les mostraba su primer dibujo infantil, encontrando que siempre le decía, comillas, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido un hombre razonable. Cierro comillas. Este juego es sin duda una experiencia propia del juego con normas, es decir, más propio del game, diferente a la que se ilustra ya en el capítulo 2, cuando se inaugura la posibilidad del jugar en el momento en que el aviador le muestra su mismo dibujo infantil al Principito y éste le sorprende al responderle, abro comillas, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero. Cierro comillas. Aquí también, sin duda, se trata de una experiencia propia del juego libre y espontáneo, es decir, del play, que es el que verdaderamente muestra la acción fundamental del experimentar y crear en un mundo intermedio que es de los dos que juegan para descubrir y crear nuevos elementos para crecer. Es llamativo y a la vez increíble, me parece a mí, cuando percibimos que las tres realidades descritas se encuentran reflejadas en los dibujos del aviador al principio del Principito.
Es como si Antoine de Saint-Exupéry hubiera leído a Winnicott para escribirlo. La serpiente boa que digiere un elefante como realidad interna. El sombrero como realidad exterior y la caja con el cordero como realidad intermedia, producto del juego. Y todo esto en un movimiento de juego y realidad, en donde se juega con las palabras, con los pensamientos y con los conceptos, como una forma para conocer y vivir en el mundo al cual caímos, igual que le pasó al Principito cuando llegó a un desierto de la Tierra desde el asteroide B612 del que cayó. Vamos ahora a nuestro segundo apartado, la lectura como un juego. En el capítulo 2, y ya inaugurada la posibilidad de jugar, y después de varios intentos fallidos por dibujar un cordero al gusto del Principito, el aviador accidentado cuenta, comillas, entonces impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, garabateé este dibujo y le largué. Esta es la caja. El cordero que quieres está ahí adentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño. Mira, se ha dormido. Y fue así como conocí al Principito. Cierro comillas. Como lo muestra Bela González en un artículo del 2016 que se llama ¿Cómo acompañar al Principito? En este fragmento que acabo de leer del cuento, se describe la entrada al juego simbólico y la construcción de la subjetividad con el ofrecimiento del dibujo de la caja. El piloto, preocupado por la reparación del avión, pinta en un gesto poco meditado, pero sí espontáneo, una caja y deja que el niño la llene con su imaginación y acierta. La caja es la metáfora donde todo cabe y les permite empezar a tener una realidad que, desde luego, los dos aceptan como una forma de interpretar y experimentar dicha realidad. Cuando el aviador adulto está dispuesto a reencontrarse con el niño que fue, se hace posible conectar con el imaginario del pequeño interlocutor. Como apunta Saint-Exupéry, todas las personas mayores han empezado siendo niños. De acuerdo con Michel Petit, antropóloga francesa, en un artículo que se llama Lectura y construcción de la subjetividad, uno de los motivos importantes para leer, además de ser un instrumento que permite el conocimiento y la apropiación de la lengua, es que se trata de un camino privilegiado para la construcción de la subjetividad. Partiendo de los planteamientos de Bela González, el Principito no mira y consume pasivamente lo que le muestra el piloto en la hoja de papel. Lo que hace es que lo interpreta y se lo apropia igual que hace un lector que modifica el sentido del texto que lee, deslizando su fantasía y sus angustias para entremezclarlas con las del autor y a partir de allí, en toda esa actividad de la imaginación, en todo ese trabajo psíquico, en ese juego, es donde el lector y el Principito van construyendo su subjetividad. Podemos decir que el Principito se lee, que el Principito en el cuento lee el dibujo de la caja y lo interpreta de acuerdo a su percepción, siguiendo el sentido de lo que se le ofrece. De esta manera, por medio de palabras e imágenes, empieza a hacer una elaboración más completa de sí mismo y del mundo al que llegó, encontrando un nuevo sentido que va transformando su propia subjetividad. La caja tiene sentido, un sentido que lo identifica y le permite, como producto del juego,
enlazar con el piloto accidentado que le propone un dibujo como texto para leer. Michel Picard, escritor y crítico francés, presentó un artículo en 1986 llamado La lectura como un juego. La lectura como juego, perdón, en donde indaga las semejanzas entre el jugar y el leer y propone pensar la lectura literaria como un espacio transicional que se experimenta a la manera de un juego considerado como actividad práctica que tiene que ver con la subjetividad del lector y su inconsciente. Leer El Principito es un buen ejemplo de ese hacer, pues de cierta forma compleja, cuando leemos este pasaje del cuento, nos encontramos en un espacio fascinante de realidad compartida, tanto por el lector como por el autor Saint-Exupéry y por supuesto también por los personajes que en su jugar con dibujos se vinculan y se conocen transformándose mutuamente. Vamos ahora con la tercera parte, los personajes y sus símbolos. Desde el mismo Freud, en 1920, con el juego del carrete que describe en Más allá del principio del placer, el psicoanálisis ha resaltado el papel de los símbolos en la representación de deseos y conflictos inconscientes. La simbolización tiene un papel fundamental en la construcción de la subjetividad, porque es la que facilita que los seres humanos demos sentido y significado a las diversas experiencias y a las diversas emociones que tenemos en la vida. Los símbolos pueden ser objetos, imágenes, palabras o gestos que representan, gracias a la condensación y el desplazamiento, mecanismos esenciales del inconsciente, algo más que su significado literal y que en cierta forma permiten encontrar respuestas a los interrogantes que sobre sí mismos y el mundo surgen al experimentar la realidad. Se trata de que se pueda simbolizar la experiencia para poder darle sentido a lo que se vive. Eso es lo que le pasa al Principito en el pasaje final del capítulo 21 en su diálogo con el zorro. Allí, luego de haber encontrado lo que para él y solo para él representa y simboliza la rosa que cuidó y con la que ahora se da cuenta tiene un lazo único y particular que los une, su amigo, el ya domesticado zorro, le revela lo que es quizás la referencia más famosa y conocida del libro de Saint-Exupéry, así como el secreto mejor guardado del mundo, tal que en realidad solo se puede acceder por experiencia propia y no por los simples decires de la palabra. El secreto es así, comillas. Adiós, dijo el zorro. Aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, se repitió el Principito al fin de acordarse. El tiempo que perdiste con tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. El tiempo que perdí por mi rosa, dijo el Principito a fin de acordarse. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el Principito a fin de acordarse. Cierro comillas. Los símbolos, si nos tocan el corazón, nos permiten encontrar respuestas e interrogantes, como muchos han señalado, y como muchos han señalado, a veces sentimos que algo que leemos fue escrito para nosotros y que si alguien lo escribió, lo hizo precisamente para mí. Así lo sentí de nuevo en mi actual lectura del Principito, cuando al hacerla fui descubriendo que se trata de un libro que contiene una gran cantidad de personajes y elementos simbólicos compartidos que permiten eventualmente evocaciones personales donde nos reconocemos, así sea con una sensación grata por sentirnos comprendidos o con una inquietud amenazante
por algo nuestro que tememos y no quisiéramos conocer. A continuación mostraré algunos de los símbolos que quisiera resaltar hoy, apoyado en un video de Crisóstomo Castro que encontré en YouTube. Ellos son el Principito. El Principito representa al niño que siempre llevamos dentro, a lo infantil, la ingenuidad, la curiosidad, la imaginación, la espontaneidad, etc. Y representa también al niño perdido del adulto, paradójicamente siempre presente, aunque generalmente olvidado. Fue ese niño con el que se contactó el aviador cuando tuvo el accidente en el desierto. El asteroide B612, que representa la infancia, el mundo del Principito del que venimos todos los adultos, el mundo de un hombre solitario que se sorprende y se atemoriza intentando compartir su soledad y comprender lo que le rodea. Los baobabs representan el hecho de que ante peligros que crecen sin control, la disciplina y el trabajo duro cotidiano, ordinario y solitario son, aunque muy molestos, necesarios. La rosa, en su relación con el Principito, representa la complejidad del amor, el amar, del depender, del estar con otros. La domesticación, como término, representa el proceso de forjar un vínculo, de crear lazos que hacen significativa una relación con otros, que hacen que se sienta propia esa relación y que se sienta cercana. Básicamente, se logra gracias a los ritos, la paciencia y el tiempo. El zorro es otro símbolo importante. Representa la amistad con el otro y además la cercanía en el compartir y el interés auténtico y recíproco. Otro símbolo importante está dado por las láminas mismas de las imágenes del libro, que fueron hechos por el mismo autor. Los dibujos despersonalizados y simples representan a todas las personas solitarias y que están en búsqueda de su identidad y de entender la realidad. No representan a alguien o algo en particular, sino a la mayoría de los habitantes de nuestro planeta. Otros símbolos muy particulares son los adultos que se encuentran en cada uno de los 6 planetas que visita el Principito en su recorrido. Representan una faceta de cada persona adulta: el rey, el vanidoso, el bebedor, el negociante práctico, el farolero trabajador insatisfecho y el geógrafo que sabe mucho y vive poco o quizás nada. Otro símbolo es la serpiente, que representa el inicio y el final. Representa la vida y la muerte con toda la ferocidad, la astucia, el peligro, la tentación, pero también lo sacro, lo divino y la salud siempre presente en la historia de la humanidad. El aviador es otro símbolo que representa a la persona grande que ha perdido su inocencia y la capacidad de asombro, pero que a través de su encuentro con el Principito puede como adulto recuperar su niño interior. Existe un último símbolo que considero importante resaltar, así no esté presente directamente en el libro del Principito, pero sí que está muy relacionado con él. Se trata del mismo Antoine de Saint-Exupéry, que por su vida, su obra y su misteriosa muerte representa para muchos la búsqueda de la verdad y de la sabiduría, que recalca la importancia de la infancia, los misterios de la vida y sus incertidumbres. Fue un hombre de acción, pero también un pensador profundo que pudo contar sus experiencias en esta obra inmortal que le llega a la mayoría. Como muchos han señalado, así como Nicolás Maquiavelo, aunque quizás injustamente, terminó siendo por su libro El Príncipe símbolo de la manipulación, la astucia y el fomento del temor para mantener el poder. Antoine de Saint-Exupéry
con el paso del tiempo por su libro El Principito, se ha ido convirtiendo en un verdadero símbolo del rescate ante la adversidad y de la búsqueda del sentido que en realidad solo se puede encontrar en el establecimiento de lazos humanos emocionalmente significativos en el juego de la vida. Los vínculos con los demás es lo clave en el existir humano. Del dicho que dice, comillas, el fin justifica los medios, es mucho mejor ser temido que amado, cierro comillas, escrito en 1513, al hecho de, comillas, lo esencial es invisible a los ojos, solo se puede ver con el corazón, cierro comillas, escrito en 1943, hay sin duda mucho trecho, o mejor, un gran trecho, que muestra dos maneras diferentes de ver la realidad. La una, la maquiavélica, simboliza la naturaleza del poder político y la pragmática necesidad de mantenerlo, incluso mediante la manipulación y la crueldad. La otra, la de Saint-Exupéry, simboliza la inocencia y la sabiduría de la infancia, así como la importancia de la amistad, la empatía y la conexión humana. Antoine de Saint-Exupéry nació el 29 de junio de 1900 y se hizo aviador en 1920, trabajando como piloto de correos por diferentes regiones del mundo. Sufrió varios accidentes graves, particularmente uno en el desierto del Sahara, que parece que le sirvió de experiencia para su creación literaria que desarrolló de manera paralela a su trabajo como piloto. En 1939, al comenzar la Segunda Guerra Mundial y con Hitler como príncipe del poder político en su apogeo, por delegación y las circunstancias de la vida y del gobierno francés, viajó a Estados Unidos y estando en Nueva York, donde vivió por 2 años, fue que escribió El Principito. Algunos dicen que lo escribió por solicitud de una editorial que quería un cuento de Navidad. Después de 2 años en América del Norte y con 44 de vida, regresó a Europa para volar y luchar con los aliados en un escuadrón con base en el Mediterráneo. La última misión de reconocimiento de Saint-Exupéry fue con el fin de recoger información para la inteligencia aliada y el 31 de julio de 1944 despegó de una base aérea en Córcega y nunca regresó. El 7 de diciembre del 98, 54 años más tarde, un pescador encontró a unos 20 kilómetros al suroeste, cerca de Marsella, una pulsera de identidad de plata con inscripción con el nombre de Saint-Exupéry y el de su esposa, Consuelo Sunsin, y el de sus editores, enganchado a un trozo de tela, probablemente de su traje de vuelo. 2 años más tarde, un buzo encontró los restos del que se comprobó fue el avión del último vuelo de Saint-Exupéry que había desaparecido en el mar sin dejar rastro. Irónicamente, su cuerpo, igual que el cuerpo de su personaje, el Principito, desapareció de la nada y nunca fue encontrado. Esta ironía de la vida, creo que nos deja a todos nosotros, los admiradores de este autor, en el mismo estado de perplejidad paradójica en el que quedó el piloto accidentado de la historia cuando desapareció el Principito, y quien, entre la desolación de la ausencia y la sabiduría del encuentro, podrá disfrutar de un tesoro que tendrá para toda la vida, como lo expresó de manera afortunada la historiadora colombiana Juana Uribe en un podcast sobre los 80 años de la publicación del libro El Principito. Quizás la valoración más certera de esta obra, y ya para finalizar este apartado sobre los personajes y sus símbolos, sea la de Tomás Ramírez Ortiz, quien al terminar un estudio en el 2014 llamado Los símbolos en el Principito, afirma: mi opinión concluyente más plausible que sugiero es que veamos en El Principito como un poema, una alegoría poética repleta de contenidos simbólicos, de metáforas
con los que Saint-Exupéry nos quiere expresar la grandeza contenida en el ser humano, en la humanidad. Vamos con el último apartado. Jugar con el principito y el descubrimiento propio por identificación. Este punto de vista, que naturalmente solo estoy sugiriendo, de considerar la lectura como un juego y la simbolización para la subjetivación, puede ser una buena posibilidad para entender cómo el Principito, a pesar de ser tenido por muchos como un libro clásico para niños, puede ser un medio excepcional que de hecho para millones de personas lo ha sido, de experimentar la posibilidad de estar vivo y sentirse real. Cuestión que, como ya les mencioné, que decía Winnicott, es lo fundamental en la existencia de cada ser humano y lo más importante en ella. Sin duda, El Principito es uno de los grandes clásicos de la literatura de los últimos tiempos, y estoy de acuerdo con la opinión de que se trata del libro infantil más importante que debería leer un adulto. Su lectura nos recuerda la melancolía de una infancia perdida y nos da la posibilidad de volvernos a encontrar con nuestro niño interno que aún puede jugar, como lo podemos experimentar cuando aceptamos la invitación y nos ponemos a, comillas, jugar con el Principito. Como diría tal vez el reconocido psicoanalista francés André Green, quien tiene un libro que tituló precisamente Jugar con Winnicott. En este libro, Green juega con Winnicott y lo hace a través de la crítica y la reflexión de sus ideas, especialmente en el contexto del juego infantil, mostrando, entre otras cosas, cómo Winnicott aborda el juego como una herramienta para explorar y experimentar el mundo interno. Green no se limita a repetir las ideas de Winnicott, sino que las cuestiona, las reinterpreta y las conecta con sus propias teorías psicoanalíticas. En otras palabras, juega con las ideas de Winnicott al utilizarlas como su punto de partida para su propia investigación, tal y como nosotros, creo yo, lo podemos también hacer con las ideas del Principito aplicadas a nuestra vida en la búsqueda de la identidad personal. Así creo que lo hace y lo reconoce el mismo aviador accidentado cuando ha experimentado el rescate y el juego con su niño interior, al cual de nuevo añora en la página final del libro donde termina escribiendo, comillas, si entonces un niño llega hacia vosotros, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le interroga, adivinaréis quién es. Sed amable entonces, no me dejéis tan triste. Escribidme enseguida, decidme que el Principito ha vuelto. Cierro comillas. Bueno, cierro ahora finalmente con 3 puntualizaciones. La primera, seguramente muchos de nosotros leímos El Principito en algún momento de la vida, pero si de pronto vuelve y llegamos a jugar con él ya de adultos, es posible que se abra entonces la posibilidad de un nuevo enriquecimiento personal y creativo que nos haga sentirnos vivos y reales, vinculados a la experiencia cultural como realidad compartida por los seres humanos. Segunda puntualización. Espero hoy haber cumplido mi intención, aquella que cualquiera espera de un psicoanalista, de sugerir proposiciones evocadoras del mundo interior y del inconsciente. Tercera puntualización. Abordar el tema de literatura y psicoanálisis desde el Principito y hacerlo según la perspectiva de un autor tan original como Winnicott confirma lo que el jugar es, una forma fundamental de experimentar y crear la realidad, desarrollando nuestra capacidad para interactuar con ella de manera significativa. Reitero, una forma fundamental de experimentar y crear la realidad, desarrollando nuestra capacidad para interactuar con ella de manera significativa. Finalmente, solo debo ahora expresar 2 agradecimientos. Es mi tercera puntualización. A Antoine de Saint-Exupéry por escribir El Principito para mí y dejarme jugar con él. Y a ustedes por acompañarme y escucharme hoy en ese juego
como lo hemos hecho. Muchas gracias. Agradezco mucho a Camilo su bella exposición. Voy a hacer una serie de comentarios, algunos complementarios y otros también analíticos, pero en otra línea, ¿no? Sobre este tema, ante todo más relacionado con Saint-Exupéry que con el mismo Principito, ¿no? Muy impactante lo que trae Camilo en relación con la mirada psicoanalítica que la vierte de una manera muy bella en la obra de Winnicott y en su jugar como, como algo particular de ese maravilloso espacio de ilusión en donde vivimos los seres humanos, según la concepción winnicottiana. Amén, pues de otros agregados psicoanalíticos a través de todo su discurso, que me parecieron muy profundos y muy serios. Este trabajo es muy, muy serio. Me gustó mucho, Camilo, lo que lograste hacer. Yo voy a recordar, recordar unas citas de Supegui para que me den piso para profundizar en lo que Camilo trajo, ¿no? La primera ya Camilo insistió mucho en ella, que es una frase contundente y brutal, ¿no? Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Eso es muy hermoso, ¿no? Pero empieza a darme el piso de algo que quiero agregar a lo que Camilo traía, más relacionado con Exupéry que con su Principito, ¿no? La segunda dice, ¿de dónde soy? Soy de mi infancia. Una tercera, un tercer epitafio de sus, epitafio, no, una tercera frase de Supegui, ¿no? No estoy seguro de haber vivido después de la infancia. Una cuarta, es tan misterioso el país de las lágrimas. ¿Cuál es, por qué traigo esto, no? Cuando yo leí y releí El Principito y me apasioné también por la biografía de Saint-Exupéry, pude entender varias cosas, ¿no? La primera vivió tremendamente feliz la primera infancia, porque su madre, después de su padre, cuando él tenía 4 años, su madre, por dificultades económicas, el padre era un noble, ¿no? Era un conde, una historia familiar que la chismografía dice que se remonta hasta el siglo V después de Cristo, su apellido, ¿no? Tenía una tía muy rica y una noble, eh, mm, que tenía un castillo, ¿no? En Saint-Maurice de Remin, que se llamaba Madame Tricot. Y ella asume estos niños y los lleva a vivir a este castillo en donde ellos, ahí sí recuerdo traigo lo que Camilo decía, vivieron un juego, fueron años, como 9 años, estuvieron allí hasta que ya se va a estudiar y empieza a sufrir terriblemente, ¿no? Cuando se va a estudiar a una escuela jesuítica, ¿no? La felicidad de estos niños en este castillo buscando un tesoro que nunca encontraron. Fueron niños profundamente felices, con una madre además artista que lo llevó a él la gran iniciadora de su pensamiento artístico pues fue la madre, que era una artista impresionante, pianista y pintora y escritora.
nunca, la tesis que traigo es que nunca salió de su infancia. Exupéry se quedó quieto en su infancia, añorándola durante toda su vida y sintiendo mucho dolor de haberla perdido y no aceptar el haber salido de allí y tratando de vivir su vida en un modelo profundamente infantil. O sea, Saint-Exupéry fue un profundo melancólico. Y siempre buscando más hacia el final de su vida, y hay cosas muy claras que lo demuestran, buscando con actitud absolutamente maníaca y audaz, buscando el peligro y la muerte. En la Segunda Guerra Mundial, siempre estaba dispuesto a ir a pelear, a montarse en su avión e irse de una manera compulsiva. Su edad no le daba para eso, por las mismas reglas de la guerra, pero él insistía y lograba que lo enviaran, ¿no? Y cada vez que había un voluntario para una misión imposible, él era el primero que salía, ¿no? Buscando su muerte. Hay una cosa muy interesante que es muy impactante, ¿no? 44 veces el Principito vio el amanecer. 44 años tenía de Exupéry cuando muere. Para mí, él buscó la muerte. Era una estructura melancólica buscando el suicidio. Como el Principito, que el Principito se suicida. Busca a la serpiente para que lo muerda y muere en los brazos de Saint-Exupéry. Del piloto, pues que era Saint-Exupéry, porque el Principito es una absoluta autobiografía. Yo quería traerles esa cara melancólica del que no pudo aceptar renunciar a su infancia. Una melancolía secundaria, no la melancolía primaria, en donde no hay objeto. O sea, sabe que hay un objeto perdido, como decía Freud, ¿no? La sombra del objeto cae sobre el yo. Bueno, quería aportarte esto, Camilo. No, Guillermo, muchas gracias. Y sí, la vida de Saint-Exupéry es increíble, ¿no? Cuando uno empieza a leer sobre él, realmente era un hombre de acción, que no podía, él mismo decía en algunas partes que no podía vivir con la misma gente más de 15 días. Tenía que irse, huía continuamente. Pero haciendo una enorme apología a la amistad, ¿no? Como un puber, ¿no? La Sí, amistad a era la lo más verdad, importante para él, ¿no? y Por era eso muy, el zorro. y era muy bueno escribiendo, pero no era tan bueno haciendo feliz a los demás, digamos. Él no era tan zorro como lo hubiera querido. Claro, hay otra cosa que es muy interesante que tú trajiste, que son los 6 personajes que él visita en 6 planetas, ¿no? Mm, Todos en 6 asteroides, ¿no? asteroides, sí, A todos los despreció. Él odiaba la vida adulta, y lo digo de todas las maneras, ¿no? El adulto es despreciable, el adulto no sirve para nada, lo digo de todas las formas. Él siempre refiriéndose de alguna manera a su infancia, ¿no? A su infancia donde gozó brutalmente. Pero fíjate que así era, pero en sus escritos y sobre todo por su capacidad de jugar, ¿no? Pues que es lo que a mí me parece interesante y que que enlazo con toda esta obra de Winnicott dentro del marco de la literatura y el psicoanálisis. Y es que en su misma novela, esa visión adulta y ese adulto solitario es factible que sea rescatado.
y ese rescate se da gracias al juego que se puede dar cuando se conecta uno cuando se conecta con el niño interior. Creo que Sí, eso, el juego le permitió vivir 44 años hasta que ya no más. El sí, juego Basta lo, ya. el juego lo sacó de la parte melancólica. Pero yo creo que es bueno, que esto es absolutamente apasionante, Cami. Nos podemos quedar aquí un buen rato los dos. Démosle la palabra al público. vale, vale. A ver, arranquen, por favor, porque esto es una apasionantísima sesión, una bella exposición de Camilo. Doy la palabra. Bueno, Camilo, yo te quiero agradecer esta presentación. Como ha dicho Guillermo, bellísima realmente. Eh, Empezó la sorpresa desde el comienzo, desde el comienzo de la presentación, cuando empezaste a hablar de Winnicott, del juego, de la realidad, del ser real, etcétera. Eh, o sea, fue una sorpresa profunda y enorme desde el comienzo y te la agradezco muchísimo. Hay un aspecto que realmente remueves con tu presentación, porque pues yo también he leído a Antoine Exupéry y es como ese contacto que planteas tú para ser un ser real, un contacto con el ser y a través del juego, que es un juego realmente de conocer y de encontrar el simbolismo profundo de lo que significan las cosas para uno, o sea, el significado profundo de la vida en cada uno. Y creo que ahí rescatas la humanidad en una forma tan profunda, de verdad, la humanidad que uno tiene y que debe preservar, ¿no? Junto con su ser, para ser una persona, como tú dices, real. Entonces, sorprendido, pero gratamente agradecido y muchas gracias de verdad, Camilo. Linda presentación. Gracias, Jairo. Gracias. Creo que esto es muy importante porque cuando yo me decidí a hacer este trabajo, esta presentación, lo hice porque tuve un contacto, pues volví a leer El Principito casualmente y dio la coincidencia de la planeación de la propuesta en el grupo de aperturas en psicoanálisis de hacer un ciclo sobre literatura y psicoanálisis. Pero, pero me llamó mucho la atención ponerme en el plan de jugar con Winnicott, de jugar con, esto fue André Green, de jugar con El Principito, porque me pareció que es algo que se da continuamente entre los seres humanos si somos capaces, pues, cuando creamos vínculos, cuando generamos vínculos y cuando ocupamos esa zona intermedia de ese espacio intermedio, esa tercera realidad, que es realmente la que nos permite enriquecernos y crecer. Por eso, de verdad, yo recomiendo mucho la lectura, no solamente del Principito, sino de Realidad y Juego, y particularmente la lectura de ese capítulo octavo que realmente es bellísima, y todo este planteamiento de lo que es el juego, de lo que es el play, de por qué muchas veces terminamos jugando para apagar los miedos o sea, haciendo juegos reglados para apagar los miedos que nos producen los juegos abiertos, los juegos espontáneos, donde de pronto aparecen cosas que nos asustan. Entonces, cuando pasa eso, pues sacamos un juego reglado y ahí quedamos tranquilos y podemos pasar horas y horas
jugando cartas o jugando maquinitas o jugando cualquier cosa, cualquier juego reglado que no nos produce angustia o tanta Ese, angustia como el juego Play. ese Es es un liberador, pero extremo, también el del juego game, digamos. Y el otro extremo de esta época me parece que es la actuación, ¿no? El acto. El acto mm, inmediato que no da pie ni espacio para pensar, ni para que las cosas resulten significativas, sino simplemente ahí se actúan, ¿no? Como que Pero llega a hacer una equivalencia casi con el game de la imposibilidad para pensar. yo me atrevería a decir algo más, ¿no? Cuando miramos lo que Winnicott plantea de vivir, que los seres humanos vivimos en el espacio de ilusión como una defensa, porque las otras realidades, la interna y la externa, nos van a destruir. Es decir, es la defensa ante lo melancólico. Winnicott está planteando volvemos a Freud, es que detrás está la tendencia inevitable de lo autodestructivo, la fuerza brutal de la inercia del universo, que de todas maneras nos va a destruir. Y ahí no podemos vivir, tenemos que vivir en un anti-eso negando aquello, ¿no? Ese es el espacio de ilusión, es la otra cara del espacio de ilusión. Bueno, por ahí viene Luis Fernando Orduz, a ver, acompáñanos. No, escúchame, es que entre tarde y no, Ah, pero no. dale, entonces siempre es. Ahora vimos a este. bueno, pero yo, de pronto yo creo, no sé, Luis Fernando, si se debe conocer muchas historias de la vida de Saint-Exupéry y específicamente de su relación con su Con la Rosa, gente, con Susana, con Susana, Consuelo, ¿no era? Consuelo Sí, 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 porque si no Sun estará, Sin, Sun Sin, que fue una relación, relación de 13 años supremamente tormentosa, supremamente dolorosa, pero sí, y que muestra muchas facetas de Saint-Exupéry que pudo de alguna manera exorcizar con el Principito, que algunos dicen que el Principito lo escribió como una forma de disculparse con ella y se arrepentía de no haberle dedicado el libro a ella, sino que se lo dedicó a su amigo Ware. Pero en la última carta, hubo una última carta cuando ellos se pudieron reconciliar un poquito y, y, y antes de él irse para la guerra, pues le dice que el próximo libro del Principito se lo va a dedicar a ella, añorando eventualmente poder volver como hizo el Principito en su en su vida, porque el Principito en el amor también con su Rosa fue evasivo, porque la dejó sola y se voló, pero después quiso volver y bueno, cada uno se imaginará si volvió o no volvió, ¿no? Pero sí, Además fíjate, vivía en un mundo absolutamente autista y chiquitico e infantil, que era correcto. su reducido. Entonces, no sé reducido. si Luis Fernando se sabe historias, más historias de esta señora, que es un personaje muy interesante, que de hecho escribió también un libro después sobre la rosa, ¿no? Tuvo una novia que lo echó, ¿no? Una novia rica que, que lo echó más joven. Pero lo que Porque, podría, lo porque que no podría tenía mucha decir, lo que plata. podría decir, Camilo, lo que podría decir, pero no, es que el Principito, Exupéry tuvo un accidente en el norte de Argentina, cerca a Concordia. claro, ¿Sí? Y ahí conoció a un par de hermanitas que supuestamente, o sea, como que la situación del accidente cerca a Concordia, que es Entre Ríos, es al norte de Argentina, parece que eso dio como origen al libro, pero pues eso es lo que sé en términos de la historia del libro,
Y el otro dato que me parece interesante es que esta mujer Consuelo, antes de casarse con Exupéry, ya había enviudado un par de veces. Es decir, que con Exupéry enviudó por tercera vez. Es una especie de viuda negra. Pues Viuda negra. buscando como los elementos históricos ahí como asociados a eso. Pero yo tenía entendido eso, pero no estoy seguro, no, no, de que el accidente de avión que él tuvo en el norte de Argentina y el encuentro con este par de adolescentes, como que fue lo que suscitó posteriormente la, la escritura del libro, ¿no? Es muy interesante que él vive en Buenos Aires y odiaba a Buenos Aires, como una ciudad demasiado grande. Claro, él vivía era en un planetico chiquito, nunca dejó de ser niño. Esther, por favor, pon tu micrófono, Esther. Tu micrófono, Esther. Esther, abre tu micrófono. Ahí está. Ya. Sí, lo que iba a decir era que agradezco muchísimo porque yo había leído El Principito más de una vez, pero esta forma de leerlo, esta forma de entender, esta forma de escuchar la vida de él y su historia, realmente me ha enriquecido muchísimo y estoy muy, muy agradecida. Pero además quería decir algo como más amplio en relación a este espacio de aperturas de la Asociación Colombiana, la relación del psicoanálisis, la literatura, y que hayan traído este libro y en un momento del mundo en que por lo menos yo en estos días el nivel de dolor, por no decir angustia y preocupación, en relación a lo que una palabra que circula que es deshumanización, en relación a las cosas que están dándose en Oriente, las cosas que se están dando en Estados Unidos con Trump y en Los Ángeles, y la palabra deshumanización circula y es dolorosa y nos genera enormes inquietudes, miedos, patologías psiquiátricas abundan, por lo menos en mi país está dándose que camino por la calle y estoy viendo cada vez más frecuentemente personas que están con cuadros que son verdaderamente delirios psicóticos, hablando solos, pero no es que están hablando con un celular, sino que están delirando, no están medicados, no están atendidos. Entonces, de golpe, traer esto es un llamado de amor, es un llamado de amor y de esperanza por la vida. En ese sentido, los quiero no solamente agradecer, sino felicitar por la iniciativa de convocar al psicoanálisis con la literatura que nos permite vivir otras realidades o inventarlas nosotros y seguir creando, y por habernos traído al Principito y su capacidad de soñar y la posibilidad de volver a ser niños. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo y felicitarlos. No quiero más que decir eso. Sentirme más humana Muchas hoy. gracias, Esther. Le damos la palabra a Camilo. No, Esther, pues muchísimas gracias. Sí, yo creo que estos tiempos son tiempos difíciles, ¿no? Angustiosos. De pronto toda la vida siempre, por eso traje un poco esa referencia que algunos, pues, no fui yo, pues que se me haya ocurrido. Hay mucha gente que ha trabajado algo de esa comparación entre el Principito y el Príncipe, pues porque el deseo de poder, de sometimiento de los demás, pues ha sido la historia de la humanidad, ¿no? Donde eh, llegaba una cultura y acababa con la otra y construía encima de esa, tratando de borrar la anterior. Y así uno va excavando y se van encontrando. Y es la historia de la humanidad. Lo que pasa es que hoy en día uno sí, pues hay más armas que generan una mayor violencia y un mayor temor
que nos lleva a una, pienso yo, a una deshumanización pues mucho más grande. Y creo que Winnicott en particular dentro del psicoanálisis siempre tuvo esa preocupación pues pensando en el vivir real, ¿no? En que podamos desarrollar nuestro verdadero self, que lo protejamos, que nos permitamos, que nos permita realmente encontrar un mundo en el cual vivir, y que cada día es más difícil también por la misma situación de la violencia, pues que ha sido siempre parte de la humanidad, pero por los medios con que se dispone hoy en día para la destrucción. Generar lazos. Lo que sí me resultó complejo de captar, no sé si no pude escuchar bien, cuando incluyes la referencia a Maquiavelo. Ahí sí pudieras darle alguna vuelta de tuerca más, porque no alcancé a captar por qué lo traías. No, lo traía porque Maquiavelo, o sea, lo entendía como Maquiavelo se convirtió en un símbolo. O sea, El príncipe y el otro es el principito. claro, el príncipe y el otro es el principito. Sí, Además, no, El por eso. adulto y el niño. Lo que está además diciendo Esther. son dos libros relativamente parecidos. Son escritos de una manera también por capítulos cortos. No, ambos se leen en un par de sentadas. Y el uno habla del mundo del poder y el otro habla del mundo de la amistad y las relaciones humanas. Entonces, y simbolizan, ¿no? Simbolizan un contraste bastante grande. El uno es un poco el juego del poder, el game, el sometimiento al otro, el ganarle al otro, mientras que Saint-Exupéry, como lo dije, se ha venido convirtiendo en el símbolo de la fraternidad, ¿no? De los vínculos, en contraste con los otros que lo único que importa es la, pues ser el que manda y el que somete a los demás. Bueno, Mira, te bueno. has dicho el juego del poder y el otro escribió el poder del juego. Está buenísimo, sí. La Está buenísimo. importancia de ser niño es que lo que es claro es que si no somos niños, si no vivimos en el espacio de ilusión, si no somos capaces de ser amorosos como niños, nos vamos a destruir. Nos va a ganar la melancolía, ¿no? Nos va a ganar el instinto de muerte, nos va a ganar la fuerza de la inercia del universo. Vamos para allá y Exactamente. estamos cerquita, ¿no? Lo que pasa es que siempre hubo estos locos, pero nunca tuvieron tanto poder de destruir la humanidad espichando un botoncito, como ahora, ¿no? Ujú. Y recuerda uno, ahora que Esther habló de Trump, recuerda uno las declaraciones, lo que escribió el comandante del ejército cuando Trump fue la primera presidencia de Trump, ¿no? En pánico el día que le dijera espiche el botón y él no lo iba a espichar, él no iba a meter el botón rojo no lo iba a tocar, pasara lo que pasara. Él estaba seguro de que Trump se lo iba a decir en algún momento. Ahí está el simbolismo de lo que tú estás diciendo, Esther, ¿no? Sí, sí, lo dijo Superi de todas las maneras, ser adulto es la peor cosa. Ser adulto es la destrucción. Hay que seguir siendo niños, jugar, como dice Camilo, ¿no? Meternos al espacio de ilusión. Sí, pero es seguir siendo niños. Pues acordémonos que Freud hablaba un poco del perverso polimorfo, ¿no? Eh, Se trata de poder seguir siendo niños a través de pues De la noche hoy el pensamiento, como decía Jairo, ¿de qué? de la no acción y el pensamiento, como decía Jairo. Un adulto, Sí, pero pensante, sí, conteniendo la brutalidad de lo que es capaz
y seguir Sí, siendo niños. gracias digamos, a la creatividad, y a ese, que el problema ahora en política se habla mucho, pensando en el Principito, o sea, se está hablando mucho de la polarización. Y de lo que se trata no es de no es de polarizar en términos un poco que es el aporte del psicoanálisis con toda su sustentación alrededor de la simbolización y de los espacios para la subjetivación. Y que por eso Winnicott como que encaja como anillo al dedo para muchos de nosotros, porque lo que hacemos en terapia, en psicoanálisis, en psicoterapia, es crear un espacio intermedio, una realidad intermedia donde podamos jugar. Inclusive estaba pensando la misma regla fundamental, la regla fundamental de la asociación libre no es sino un espacio, es una estrategia para llegar al juego espontáneo, al juego donde nos podamos sentir reales, nos podamos sentir vivos y reales. Porque el resto, uno no se siente vivo y real. Es decir, si uno tiene que masturbarse, digamos, para sentirse vivo, o tiene que cortarse, como los adolescentes, en el cutting para sentirse vivos, ahí no estamos, no hay zona intermedia, no hay algo que podamos compartir como un bien cultural donde podamos realmente simbolizar y convertirnos en verdaderos seres humanos, sino simplemente huimos, ¿no? Creo que Saint-Exupéry también una frase era esa, ¿no? La huida nunca nos lleva a ninguna parte. Salir corriendo no nos llega nunca a ninguna parte. Nos deja en las mismas. Bueno, esto ha sido apasionante, pues podemos seguir aquí mucho tiempo, pero se nos acabó. Cami, ¿quieres hacer algún comentario, Camilo, sobre y Luis Fernando también, sobre la posibilidad de nuestras tres sesiones intermedias que queremos tener un poco relacionadas con este tema de lo humanístico, literario, antes de entrar en el próximo semestre nuevamente a la cátedra, que es lo que hemos planteado, ¿no? La posibilidad de que porque ya pasamos la conferencia, vamos a las cátedras, y la próxima cátedra puede ser de pronto el encuadre, ¿no? Alguna Sí. cosa de estas de cátedra importante, ¿no? Pero mientras tanto queremos tener una situación intermedia importante y centrada sobre un libro, sobre un trabajo de Inés Bayona muy bello. Sí, no, la idea es que a mediados de febrero, por ahí de julio, el 8, nos volvemos a encontrar con un ciclo pues para pensar un poquito la, 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 la función paterna, ¿no? Nuestra labor como padres y que incluye las madres, por supuesto. Entonces, pues va a haber, pues la idea es hacer un pequeño ciclo de 3 conferencias sobre sobre este tema, de tal manera, pues que la idea es que pues los estamos invitando desde ya a este ciclo que se va a llamar como Los padres en la contemporaneidad, eh, que, que, que pues va en la misma línea en que siempre ha trabajado Aperturas como movimiento independiente, de tener un contacto multidisciplinario donde todos los participantes se sientan enriquecidos y muy a gusto. Entonces, pues por ahora solo nos queda, pues y yo personalmente agradecerles de nuevo el que me hayan escuchado y me hayan acompañado en mi juego con el Principito. Y los invito a todos ustedes a que pues, en contraste con buena parte de lo que pasa con el resto de nuestra humanidad, podamos seguir jugando y disfrutando de un vínculo enriquecedor entre nosotros. Entonces, muchísimas gracias y nos veremos, ojalá, a mediados de julio.
Muy amables. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, Muchas chao, gracias. chao, chao. Gracias. Gracias, Camilo. Gracias. Chao, chao. Gracias, muy buena noche. Gracias. Chao. Muchas gracias, Camilo. No, señor. Chao, Chao. Francisco. Muy buena. Francisco. Gracias. Anita, que está por ahí. Hasta luego, Guillermo. Buena noche.